complementar. ¿Y listo? Estamos aquí en este cierre de Shabbat y seguimos estudiando la palabra de Dios y estamos analizando entre todos el libro de Zacarías y vamos en Zacarías 6. Cada una de las visiones, porque Zacarías empieza hablándonos, enseñándonos, o Dios a través de Zacarías nos enseña con unas visiones que tiene Zacarías. Y cada una de esas visiones nos van trazando la ruta, no sé si te has dado cuenta, nos van trazando la ruta para llegar a la coronación de nuestro rey, Yeshua, al establecimiento del reino eterno. Y nos va trazando esa ruta porque nuestro Padre lo que quiere es que tú y yo estemos presentes, seamos participantes de esa coronación de Yeshua, de nuestro rey, que seamos participantes de establecer el reinado eterno. Y siempre me ha gustado, ahora que estamos viendo Zacarías, empezar con la primera parte, Zacarías 1. Vamos a ver, la primera parte. Bueno, yo creo que lo voy a hacer un poquito más chico porque no sé si me alcance. Zacarías 1. En Zacarías 1, lo que el Padre nos dice, si alguien lo recuerda, me puede tomar la palabra. Lo que el Padre nos dice es, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Ahí estamos en Zacarías 1:3. Dijo pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes, ha dicho Yahweh. No sean como sus padres, por si alguien dice por ahí, es que yo no puedo, tengo que seguir haciendo lo que mis padres me enseñaron. No, dice el Señor, tus padres muchas veces no te enseñaron correcto, tus padres te enseñaron mal. Así que vuélvanse a mí, dice el Señor. Y es el primer punto para llegar al reinado eterno con Yeshua. Y hay una visión de unos caballos que recorren el mundo. Ahí en Zacarías 1:11, está la visión de los caballos que recorren el mundo. Y esta visión de estos caballos van por el mundo. ¿Y quién recuerda qué es lo que ven? Zacarías 1:11. ¿Qué es lo que recuerdan? Ven que todo está quieto, que el mundo está reposado, pero no el reposo del día de reposo. Ese reposo no es de Shabbat, que todo el mundo está quieto. Que a nadie le importa que diariamente se estén practicando, nada más en la ciudad de Tucson, ahora me acabo de enterar hace poquito, 3,000 abortos voluntarios. A nadie le importa eso. Y ven estos caballos que salen a recorrer el mundo y están viendo, van con un reporte con el Señor y le dicen, a nadie le está importando que se estén matando 3,000 niños diarios en solo una ciudad. Ahora imagínate a nivel mundial. Voluntariamente. No abortos involuntarios, sino voluntarios. A nadie le importa que a lo bueno llamen malo. Todo mundo se quiere llenar con las algarrobas de los puercos. A nadie le importa que esté tanta depravación. A nadie, todo se le hace bien. Todo mundo dice, es que yo respeto. Dice el Señor, no deben de estar quietos, no deben de estar reposados. Entonces el varón que estaba entre los mirtos, porque hay una visión del varón que está entre los mirtos ahí, que representa a Yeshua, clama a Dios y dice, por favor, ten misericordia, ten misericordia. Hay un remanente. Nos tiene que empezar a importar cómo está la situación del mundo. Nos tiene que empezar a importar cómo está la depravación. No es normal que haya tantos abortos. No es normal que haya tanto
lesbianismo, homosexualismo. No es normal tanta violencia, no es normal. ¿Cómo es posible que un hombre fue demandado porque a una muchacha la iba a atropellar un carro y ella no se da cuenta por ir en el teléfono y él la empuja y el carro no la atropella? Y la muchacha lo demanda, lo estamos viendo ahí, la Jimena y yo, lo demanda porque invadió su espacio personal. ¿Cómo es posible eso? ¿No se les hace una tontería? Pero a nadie le importa y todavía un juez defiende eso. Todavía hay licenciados que defienden eso. No es normal que las parejas quieran mascotas en vez de hijos. No es normal. Pero todo estaba quieto y todo lo veían normal y había que Yeshua clamara por nosotros para que Dios el Padre tenga misericordia. Dices, vuélvete a mí, dice el Señor, y deja de estar quieto y deja de estar reposado y mira que yo te quiero librar, dice el Señor. Ahora en el 1:21, la visión de los cuernos, de los 4 cuernos y de los 4 alfareros, ¿te acuerdas? Es parte del camino. Zacarías 1:21. Estamos yendo a la coronación de nuestro rey, al final de Apocalipsis, al final de los tiempos. En el 1:21, ¿qué nos dice el Señor? ¿Sabes qué? Hay una visión que tiene Zacarías de 4 cuernos y 4 alfareros. ¿Y quiénes son los 4 cuernos? Los que dispersaron, los que metieron esas mentalidades, los que pusieron esas ideologías en nosotros, en los jóvenes, en los niños. Los que dispersaron para que no estuviéramos con Dios, son esos 4 cuernos. Pero dice el Señor, yo he puesto 4 alfareros, 4 carpinteros que son los rabinos, que son los maestros que están enseñando, y los 4 cuernos van a temblar, dice en el 1:21, ante la presencia de los que hablen la palabra. Y aquí dice el Señor, ¿de cuáles vas a ser tú? ¿De los que dispersan o de los que enseñan? Tenemos que ver de quién eres tú, de quién soy yo, de quiénes, de los que van a dispersar de los caminos de Dios o de los que enseñan. También los que dispersan son aquellos que te dicen que la ley de Dios ya no vale, aún de un púlpito, aún de un estrado, cuando todos esos que te hablan que Dios ya ha anulado la ley, ya quitó la ley. Porque dice por ahí que el fin de la ley es Cristo, pero no es el fin de que se acabó, es la finalidad, el propósito de la ley de Dios es Cristo. ¿O será válido ahora tener otros dioses? ¿O será válido ahora deshonrar a los padres? ¿O será válido ahora robar, matar, dar falso testimonio? La ley no ha pasado. La ley está vigente. ¿De quién eres? ¿De los que enseñan o de los que dispersan? ¿De quién estás siendo cada uno de nosotros? Zacarías 2, el siguiente punto que nos enseña el Padre a través de las visiones de Zacarías está en Zacarías 2:5. Dice, todo Zacarías 2 nos dice, vuelvan. ¿Y qué es volver? Teshuvá, es volver a la casa de Dios. Vuelvan, salgan, dice Yahweh, de la tierra del norte. Salgan. ¿Y sabes qué dice? En Jerusalén va a haber mucha gente y va a haber muchos ganados, y el ganado, acuérdate que es para presentar sacrificios en el altar, y va a haber mucha gente y va a ser tanta gente la que va a volver a Jerusalén, y volver a Jerusalén es volver al reinado de Dios. Va a haber tanta gente que ni siquiera va a haber murallas, pero no te preocupes,
Porque yo, dice el Señor, voy a hacer tu muralla. Yo voy a amurallar tu vida. Dice, escápate. Huye de Babilonia, escápate. Y el que te toque a ti, dice el Señor, va a tocar la niña de mis ojos. Porque al Padre le duele tanto que te toquen a ti como si le tocaran la niña de sus ojos. Canta de alegría, dice Dios, porque yo voy a vivir. Lo voy a dejar todo el 2. Porque yo voy a vivir en medio de ustedes. Canta, gózate. Y se van a unir, dice el Señor, muchas naciones. Muchas naciones se van a unir. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Yahweh. Él vuelve a nosotros. Dejar de estar quietos. Ser de los que unen, no de los que dispersan. Y volver a donde está el reino de Dios. Volver a Jerusalén. Salir de Babilonia. Salir de la confusión. El siguiente punto que nos enseña aquí Yahweh. Vamos a Zacarías. Es un repaso, pero vamos viendo cada uno de los puntos. Zacarías 3. En la visión, ¿te acuerdas del sumo sacerdote? Donde está alguien con vestiduras viles. La visión del sumo sacerdote Josué. Josué representa a Yeshua en ese momento. Y cómo está en un lugar de juicio y hay alguien que lo está acusando. Y acuérdate, ¿quién es el acusador? El diablo. Él es el acusador y lo está acusando y está con vestiduras viles. ¿Y por qué el sumo sacerdote Josué, que representa a Cristo, a Yeshua, está con vestiduras viles? Porque a Yeshua le pusieron tus pecados y mis pecados. Pero dice el Padre, quítenle las vestiduras viles. Aún delante del enemigo, del acusador, dice, quítenle las vestiduras viles y póngale vestiduras de gala. Y si eso le hicieron a Yeshua, eso también nos hicieron a nosotros. Nos quitaron esas vestiduras viles y nos pusieron vestiduras de gala. ¿Y cuáles son las vestiduras de gala? Las vestiduras de adoración a nuestro Dios. Amén. Nuevos vestidos. El siguiente, camino en la ruta. Voy para arriba, qué bueno que voy para arriba. Pero luego se me acaba el pizarrón. El siguiente camino en esta ruta es Zacarías 4. Zacarías 4. Ahí veíamos, sobre todo el 4, 6 y el 9. Ahí veíamos en Zacarías 4 cómo esta visión, ¿te acuerdas de los 2 olivos? Los 2 olivos que representan la casa de Israel y la casa de Judá y todos los que van a ser injertados, y cómo esos olivos vertían el aceite sobre el candelabro, sobre la lámpara, para que nunca se apagara. Y el Señor nos está diciendo aquí, tu realidad no es lo que tú vives, tu realidad es que hay una lámpara encendida para ti y tú no dependes de lo que tú estés viviendo, tú dependes del Santo Espíritu de Dios, de la llenura del Santo Espíritu de Dios, y ese aceite que se está depositando en la lámpara para que no deje de iluminar, es el aceite, es la unción, es el Espíritu de Dios depositados en ti y en mí para que no dejemos de iluminar nunca. Y no busques nada en tus fuerzas. Es con el Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo no vamos a dejar de iluminar nunca? Con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Llenándonos del Santo Espíritu de Dios. Wow, fíjate qué maravilloso cómo vamos aquí avanzando. Nos cambiaron los vestidos y ahora nos llenan del Espíritu de Dios. ¿Cómo el Señor nos enseña a cómo vamos avanzando? Y dice el Padre en el 4:9, las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Dice que lo que Zorobabel es el nacido en Babilonia, que lo que inicies, el Señor lo ha
de acabar. Él lo ha de terminar. Eso de que tú inicies. La siguiente ruta que tenemos aquí, es como cuando estamos en el GPS, pero el GPS cuando nos lo dan escrito. Así, es lo mismo. La siguiente ruta es Zacarías 5. Zacarías 5 era el rollo volante. Un rollo que decía que había maldición. Pero el rollo ese que estaba volando no era otra cosa más que la Torá volando. Y medía lo mismo que mide el atrio del templo. ¿Por qué? Porque ahí está depositada la Torá de Dios, la palabra de Dios. ¿Y por qué maldición? Maldición para el que desobedece, pero bendición para el que obedece. Y ese rollo volante era muy grande y cubría toda la tierra, porque nadie se va a escaparse del juicio de Dios. Nadie. ¿Y qué es mejor para librarte de un juicio? Pues no haber transgredido la ley. Ahora en estos días yo iba manejando y luego está el tránsito y puso el velocímetro, la pistola para checar mi velocidad. Y luego dice, vienes a 45 y debes ser a 40. Y alégale. Pero son 5, señor. Pero son 5, man. Pero eran 5. Fui puesta en balanza y fui allá sobrada, con 5. Y era un área demasiado sola. En estos días no había tráfico y con 5. No es que Dios nos dé maldición a través de su palabra, sino nos enseña cómo no vivir esa maldición. Y aquí había unas mujeres, en Zacarías 5 también, unas mujeres que tomaban una canasta llena de iniquidad y iban y la depositaban ¿a dónde? A Babilonia. Esas mujeres, que son la casa de Israel y la casa de Judá, tomaban esa canasta y la depositaban en el lugar que debe de ir, porque la iniquidad debe estar en Babilonia. ¿Qué nos dice Zacarías 5? Juicio para libertad. Juicio y libertad. Los juicios no siempre son malos. Son malos cuando se ha transgredido la ley. Pero cuando no se ha transgredido la ley, el juicio es bueno para ti. Y en los tiempos del fin, en Apocalipsis, va a haber juicio. Va a haber un juicio. Y ahora vamos a nuestra siguiente ruta. Vamos a continuar. Bueno, no es que descendamos, no, lo voy a hacer hacia abajo nada más porque no me alcanza el pizarrón, pero no es que se vaya a descender ni es una continuación. Zacarías 6. Y es aquí donde vamos a estudiar el día de hoy, en la ruta que llevamos el día de hoy. Dice, de nuevo dice, alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Cada que leas la palabra, ve leyendo así cada parte. Dice, otra vez, alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros salían de entre 2 montes, y los montes eran de bronce. ¿Y qué es el bronce en la Biblia? El bronce en la Biblia representa pecado, pero te voy a decir en cuanto a qué pecado. El bronce representa el justo juicio de Dios. En el templo que Dios ordenó construir, a lo que estaba al entrar al templo, lo que estaba primero era el altar de bronce. ¿Y qué hacían en el altar de bronce? En ese altar de bronce ponían los animales para sacrificio. Okay.
Los ponían para sacrificio. ¿Por qué para sacrificio? Para quitar, para ocultar o cubrir el pecado, para expiar el pecado. Y había las cosas con las que manejaban la sangre de los animales. De hecho, estaba la fuente de bronce. Todo lo que se trataba del pecado era de bronce. Pero, ¿qué es el bronce? El justo juicio de Dios. Si yo tengo pecado, voy a ir al lugar donde está el bronce y ahí voy a depositar a ese animal que está dentro de mí que me está haciendo pecar. Es lo que voy a depositar en el templo. Ese animal que me está haciendo pecar. Eso simboliza el bronce. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la serpiente de bronce? ¿Te acuerdas allá en el desierto cuando el pueblo salió de Egipto, que empezó a murmurar de Dios y mejor nos hubiéramos muerto en Egipto y que un montón de cosas? Y Dios le dijo a Moisés, porque salieron muchas serpientes y empezaron a morder a la gente y mucha gente empezó a morir. Entonces le dice, Moisés clamó a Dios y Dios le dice, ¿sabes qué? Es una serpiente de bronce. Y cuando alguien le muerda a la serpiente, van a voltear a ver la serpiente de bronce y el que la mire no va a morir, va a vivir. Entonces, esa escena la tomó Jesucristo, Yeshua, en Juan 3:14 y le dice, así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, así será levantado el Hijo, te lo voy a leer textual. Juan 3:14. Porque no quiero que me vaya a fallar nada. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que vea que él fue hecho pecado por nosotros, que él, el justo juicio de Dios cayó sobre él, para que no cayera sobre nosotros podamos tener salvación. Y ese es el bronce, es el pecado en juicio, es como el enjuiciamiento, si se puede decir así, ¿ok? Y dice en Zacarías 6, volvemos, que había dos montes, aquí dos montañas, aquí te voy a dejar una montaña, aquí un valle y aquí otra montaña. Estos son los dos montes. Y estudiando la palabra, la verdad, está un poquito aquí complicado, pero te voy a decir qué montes son. Este valle que está en medio de estos dos montes se llama Siquem. Y aquí está el monte Gerizim. Y acá está el monte Ebal. ¿Y qué es Siquem? ¿Qué es Siquem? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan de Dina? Que ahí salió embarazada de Siquem. Siquem era un muchacho, pero bueno, ahí te expliqué que era Siquem, pero vamos a recordarlo, Génesis 12:6. Cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, porque ya lo tenían harto con todas las deidades, con todos esos los multidioses, con todas esas cosas, cuando él salió ya con toda su familia y va a la tierra que Dios le ordenó que fuera, llegó, dice en el 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien se le había aparecido. Siquem, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham en Siquem? Un altar. Ay, Dios. Un altar. ¿Por qué? Ahí Dios es el primer encuentro con Dios y Dios le da la promesa de que toda esa tierra va a ser para él y para su descendencia. En ese Siquem.
Génesis 33, 18. Jacob, cuando viene con su suegro Labán, después de haber estado más de 20 años allá, pasa por Siquem. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar. ¿Qué hizo Jacob en Siquem? Un altar. Nuestros patriarcas, los dos en Siquem, hicieron un altar. Y luego dice, y erigió un altar y lo llamó el Eloé Israel. ¿Qué quiere decir el Eloé Israel? Dios, el Dios de Israel. En Siquem se estableció Dios, el Dios de Israel. En el lugar del altar. Amén. Después, Josué 24. Vamos a Josué 24. Después de Deuteronomio, sigue Josué. 24:1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿En dónde las reunió? En este mismo lugar. En ese lugar. Y llamó a los ancianos de Israel, los príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de él. Y ahí Josué empezó a hablarle a toda la gente, delante de todo el pueblo, y ahí fue donde Josué, vámonos a brincarnos hasta el 14, le dice a todo el pueblo, ahora pues, teman a Yahweh y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Yahweh. Y si mal les parece servir a Yahweh, escojan a quién van a servir, si a los dioses a los que sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Qué pasó en Siquem? La declaración de Josué y todo el pueblo de Dios, las 12 tribus de Dios, que yo en mi casa serviremos a Yahweh. Amén. Está ahí en Siquem, es un lugar tan importante. Y déjame decirte que ahí fue sepultado José. Los huesos de José se los trajeron, los sepultaron ahí. Aquí a un lado y a otro lado, este era el valle, este es el valle en Siquem. Y a un lado y al otro lado están estas montañas. 2 montañas. Gerizim, en esta montaña había muchos árboles. Si hay árboles hay pájaros, vida. Si hay árboles hay fruto, verdecito, y luego corrían ríos. Era un monte hermoso. Y Ebal, árido. No había absolutamente nada. Era el mismo terreno, el mismo aire, el mismo clima, el mismo todo. Y este fructífero y este árido, completamente árido. ¿En qué consistía que este fuera fructífero y este otro, y Ebal, fuera árido? ¿Qué es lo que hacía la diferencia de fructificar y estar en sequía? Vamos a Deuteronomio 11. Ay, pastora, pensaba que me decía que feliz año, que... Oh, ¿qué más quieres? Mira, la ruta para llegar al reinado eterno con Yeshua. Yo creo que no hay nada mejor. Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues a Yahweh tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprende hoy, porque no hablo a tus hijos,
que no han sabido ni visto el castigo de Yahweh, su Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Le está hablando a los adultos, le está diciendo, van a amar a Yahweh, pero óyelo bien, no les estoy hablando a tus hijos, te estoy hablando a ti. Y dice en el 7, mas tus ojos han visto todas las grandes obras que Yahweh ha hecho. Eso le está diciendo, mira, te estoy diciendo que vas a amar a Dios, pero te estoy diciendo a ti, tú que has visto todas las obras de Dios. Y vamos hasta el 26, tú puedes leer toda la historia, pero nos vamos a brincar. He aquí dice, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyen los mandamientos de Yahweh, su Dios, que yo te ordeno hoy. Y la maldición, si no oyen los mandamientos de Yahweh, nuestro Dios, y te apartas del camino que yo te ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre Gerizim y la maldición sobre Ebal. ¿Qué es lo que hacía fructífero a Gerizim? ¿Qué habían de poner? La bendición. ¿Y sobre Ebal? La maldición. ¿Y cuándo hay bendición? ¿Cuándo hay bendición? Te lo voy a volver a leer. Anótalo ahí. Te lo voy a leer. Deuteronomio 11, 26. Yo pongo delante de ustedes los dos montes. La bendición si oyes los mandatos de Yahweh, que yo te mando hoy. Y la maldición si no oyes y te apartas para ir a servir a otros dioses. ¿Cuál era la diferencia? Era el mismo aire, era el mismo clima, era la misma lluvia, eran los dos montes juntos, el altar en medio, pero había que tomar una ruta, había que tomar un camino. El de la bendición o el de la maldición. Entonces, si yo quiero seguir esta ruta para llegar al reinado eterno, tengo que elegir qué ruta voy a seguir, si la de la bendición o la de la maldición. Ahora, ni modo, voy a tener que decirlo. Te voy a decir, ¿cómo es posible que vamos a anular los mandatos de Dios y vamos a estar como Ebal? Si no tenemos los mandatos, las ordenanzas de Dios, vamos a estar como Ebal, aunque de un trono, de un altar te lo digan. Porque es un altar corrupto, con una Dina violada. No sé si te acuerdas de Dina violada. Siquem violó a Dina y Dina es la ley. Y dentro de los altares está Dina violada. Está violada. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? Que hay que oír y obedecer. Ay, Dios, pero es que fallo, sí, todos fallamos, pero sabe el Señor que nos estiramos para alcanzar Gerizim. Y nos esforzamos por alcanzar Gerizim. Y no queremos nada con Ebal. Porque si Dios está diciéndole aquí, o yo no entiendo por qué no mochan la Biblia y le quitan todo el Antiguo Testamento a todos esos que dicen que ya no debemos de obedecer la ley de Dios. Quítenle Zacarías si nos está llevando por la ruta. Quítenle Deuteronomio, quítenselo. Pero sí somos muy buenos para decir, que te vaya bien, bendito tu entrar y tu salir. Pero vamos leyendo Deuteronomio 28:1. Si no oímos y ponemos por obra los mandatos de Dios, no va a ser bendito el entrar y el salir de nadie. De nadie. Y lo voy a decir también ahora. Ahí están todo el mundo trayendo primicias a la iglesia. Ahora, en este día, 14 del mes de Tebet,
No dice la Biblia que el 14 del mes de Tebet, mucho menos dice que el, ¿qué estamos ahora? 3, 4, ¿qué es? 3 de enero. No. Ah, pero todos tienen fiesta de primicia. ¿Dónde dice en la Biblia? Invalidarás mi palabra por la tradición de hombres, dijo Yeshua. Van a invalidar mi palabra. Es que nosotros no judaizamos, pues no judaizas, pero mundanizas. Porque eso es del mundo. Eso está mundanizado. Pero está todo eso mundanizado. Amén. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Por qué dice el Señor que estaban esos dos montes ahí? Es qué posición vamos a tomar nosotros. ¿Qué posición vamos a tomar? ¿En dónde nos vamos a parar? ¿En Gerizim o en Ebal? ¿A dónde vamos? Ahora, mira, te voy a dar algo muy importante. Seguimos en el 11:32. Cuida pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice? Cuida de cumplir todos los estatutos y decretos. En la ruta, Zacarías 6, elegir dónde nos vamos a parar. No sé dónde, bueno, más adelante. Ahora, Zacarías 6, salen 4 carros, de ahí 4 carros de guerra, de en medio de los montes, o sea, de aquí mismo, de la presencia de Dios. Salen 4 carros de guerra. ¿A qué salen? A recorrer el mundo. ¿Y a qué salen? A hacer juicio. ¿Y quién va a perder el juicio? El que haya ido a 45 cuando dice 40. El que haya transgredido la ley. Aquel que no ha transgredido la ley no debe de tener miedo. Amén. De los montes sale de la ley de Dios. Todos los juicios, todo juicio terrenal, nacional, mundial, está regido por una ley. El juicio de Dios está regido por una ley que muchos dicen que ya no existe. Entonces, ¿con qué va a ser el juicio en Apocalipsis? ¿Con qué? Si ya no existe, no lo puedo entender. Ok, vamos a Deuteronomio 27. Algo aquí muy que de verdad a mí me sorprendió. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Vamos a poner a 6 tribus sobre el monte Gerizim y 6 tribus sobre el monte Ebal. No quiere decir que esas tribus eran malditas o bendecidas, no. Las iban a poner ahí y iban a decretar bendiciones sobre Gerizim y maldiciones sobre Ebal. ¿Ok? Quiero que pongas atención aquí. Y estos, y van a estar sobre Gerizim, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y sobre Ebal, para pronunciar maldiciones, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Fíjate, los que están aquí van a hablar y van a decir, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y se pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Qué están diciendo ahí? Maldito el hombre. Y todos van a decir, amén. Pero están diciendo una maldición, ¿cómo que vamos a decir amén? Aquí lo dijo Dios y lo dice. Y luego van a decir, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todos van a decir, amén.
Yo creo que muchos dirían, oh, el Señor te reprenda, o yo te reprendo en el nombre de Yeshua. Oh, cállate, no digas ninguna maldición. Pero el Señor dice que digamos, amén. Y luego dice otra cosa, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá que se case con un perro, pues, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre, o la hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, o sea, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjate, ante las maldiciones dirá todo el pueblo, amén. ¿Y por qué van a decir amén, Señor? Yo le dije, pero Dios mío, ¿pero por qué van a decir amén? Porque están confirmando la veracidad del justo juicio de Dios. Porque ellos están haciendo mal. Porque están diciendo, sí, así tiene que ser. Están asumiendo la responsabilidad de que si hacen alguna cosa de esas, van a ser malditos. Están asumiendo las consecuencias de la ley. No, pero es que no pasa nada si yo ahora me creo perro y me voy a casar con otro perro. ¡Maldito! Amén. Ay, pero es que ahora me enamoré de la suegra. ¡Maldito! Es que me enamoré de la hermana. ¡Maldito! ¿Y qué es? ¿Que Dios está generando maldiciones? No, que Dios nos está instruyendo para que no lo hagamos, para que ni siquiera nos pase por la cabeza, para poder vivir el reinado eterno con Yeshua. Para tener presente la elección de Gerizim o de Ebal, que es lo que queremos. En Ebal también mandó el Señor a construir un altar, porque dijo, si ya estás aquí en Ebal, en árido, todo árido, hay un altar para que te arrepientas y te puedas mover a Gerizim. Ahí hay un altar para que tú te puedas arrepentir. Vamos a Zacarías 2. Dice, y salieron carros con caballos alazanes, el segundo con caballos negros, eran caballos de colores. ¿Salieron a qué? A establecer el juicio de Dios. A todo el mundo. Ese juicio basado en la ley de Dios. Caballos de diferentes colores. ¿Dónde voy? El tercero carro, caballos blancos, y el cuarto carro, caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? El ángel me respondió y dijo, estos son los 4 vientos, o sea que estos van por toda la tierra. No creas que nada más allá en Medio Oriente donde hay guerra. No, nomás en Venezuela. No, mijito, van por toda la tierra. Por toda la tierra. A los 4 vientos. Que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, que es Babilonia. Y los blancos salieron tras ellos. Y los overos salían hacia la tierra del sur, que es Egipto. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer toda la tierra. ¿A qué? A establecer el juicio de Dios, a ver qué habían elegido, si Gerizim o Ebal. De esos montes, a ver dónde estaban.
Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Los que salieron a Babilonia, ¿sabes qué? Ejercieron el juicio de Dios y quedó establecido el juicio de Dios y ya reposa el Espíritu de Dios ahí. Es como te acuerdas en Egipto. En Egipto salió el espíritu de muerte matando a todos los primogénitos y aún de los mismos egipcios que adoraban a ese espíritu de muerte, le mató a los hijos. Así salieron estos caballos y establecieron el juicio, se estableció la ira de Dios y se cumplió que Babilonia quedó con el Espíritu de Dios. ¿Qué va a hacer Babilonia en Apocalipsis? Derrotada. Lo vamos a seguir viendo con el pastor, el estudio de Apocalipsis. ¿En dónde va a quedar Babilonia? Derrotada. El Espíritu de Dios sale victorioso en los que le obedecen. Y derrotada Babilonia, el reino del norte. El reino del norte en ese punto, ¿no? Hasta que el juicio de Dios, hasta que esto salga, hasta que el juicio de Dios salga, será establecido el reino eterno del Mesías. Y vamos a ver aquí por qué, cómo lo podemos comprobar. ¿Qué sigue en Zacarías 8? Después de Zacarías 8, coronación simbólica de Josué. Ya se estableció el juicio, Babilonia quedó derrotada, ¿y qué sigue ahora? ¿Okay? La coronación. ¿Por qué dirá simbólica? Que ciertamente es un agregado de los traductores. Zacarías 6. Coronación simbólica de Josué. Porque ¿quién es Josué? El sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote según Hebreos? Yeshua. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, toma los del cautiverio, Aldai, Tobías y Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y encontrarás en casa a Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. ¿A quién? Aquí es coronación del sumo sacerdote. ¿Cuándo será coronado nuestro sumo sacerdote? ¿Cuándo será coronado? ¿Quién me dice nuestro sumo sacerdote? Después del juicio, que se establezca el reino eterno del Mesías. Será coronado nuestro sumo sacerdote. Y dice, y la pondrás sobre Josué, hijo de Josadat, y le hablarás diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Yeshua. Yeshua es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. He aquí, le dice, le vas a decir a Josué, tú estás representando al renuevo, a Yeshua, al que realmente va a edificar el templo a Yahweh. Amén. ¿Y qué dijo Yeshua? Si destruyen este templo, dijo, yo en 3 días lo voy a construir. Y no estaba hablando del templo físico, nos aclara ahí en Juan 2. No estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su cuerpo. Amén. Él está hablando aquí de Yeshua. Pero ¿qué tiene que pasar para la coronación realmente de nuestro gran rey Yeshua Jesucristo? Tenemos que pasar todo esto y el juicio sobre todas las naciones, principalmente sobre Babilonia. Es el reinado. Y edificará, dice, el templo de Yahweh, dice el 13, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de shalom habrá entre ambos. Amén. Va a haber el shalom completo, el shalom eterno. Las coronas, dice,
servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías, a Gen, hijos, como memoria en el templo de Yahweh. Y estas coronas las van a poner en el templo como memoria, recordando que viene el renuevo, el verdadero sumo sacerdote que es Yeshua, y él va a tener el reino eterno. Amén. Y ahora algo más grueso aquí ya para cerrar. Y los que están lejos, ¿a quiénes se les llama los de lejos? ¿No se acuerdan? A las 10 tribus. ¿Te acuerdas que a las 10 tribus le llaman los de lejos? Siempre que a los de lejos son las 10 tribus, los de cerca son las 2 tribus. Ok. Y a los que están lejos, y los que están lejos, ¿qué dice? Vendrán, ¿qué dice el Señor? Vendrán, ¿y qué van a hacer? Ayudarán a edificar el templo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en todo esto? Ayudaremos a edificar el templo de Yahweh y conocerán que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Y esto sucederá si oyes la voz de Yahweh tu Dios. Amén. Nosotros ayudaremos a edificar el templo. ¿Estás dispuesto? Levanta tu mano. Ayudaremos porque estamos esperando al rey. Y aquí será la coronación de Yeshua, nuestro rey maravilloso. Gracias, oh bendito rey, coronación. Lo haremos realmente, nuestro rey. ¿Puedes ponerme la canción, Amy, please? Gracias, oh mi Dios, gracias. Y quiero que le cantemos a nuestro Yeshua, que estamos esperando a nuestro rey. Lo estamos esperando, él es nuestro rey. Nuestro Yeshua, maravilloso. Es toda la secuencia.